Somos católicos para la gloria de Dios. Capítulo 17. ¿Cuándo surgió el protestantismo? La segunda gran división en el seno del mundo cristiano se dio en el siglo XVI y recibe el nombre de protestantismo. Al terminar la Edad Media, la Iglesia Católica se encontraba en una triste situación moral que alcanzaba hasta las más altas jerarquías eclesiásticas. Era necesaria una profunda renovación espiritual e intelectual. Hubo algunos predicadores que trataron de tener y de poner algún remedio a esta situación, pero desafortunadamente con pocos resultados, hasta que Martín Lutero provocó la separación llamada la Reforma Protestante, con la que sacudió a la Iglesia, la despertó de su largo sueño y la hizo responder al protestantismo con una renovación general que se llamó la Contrarreforma. Lamentablemente, después del rompimiento de con la iglesia fundada por Cristo, aparecieron personas que por interés personal, orgullo o buena intención comenzaron a interpretar la Biblia según sus propios principios, sintiéndose libres de seguir su camino, dando origen a un sinfín de sectas que hasta la fecha siguen surgiendo y desapareciendo en todos los continentes. A continuación, podemos tomar nota de algunos datos para comprender mejor a los principales grupos que hicieron el protestantismo o que lo iniciaron el protestantismo. Los luteranos fueron fundados por Fray Martín Lutero, sacerdote agustino, que indignado contra los abusos que se cometían en el campo de las indulgencias, protestó y publicó 95 tesis o proposiciones sobre la doctrina de las indulgencias, en las que destacó a la autoridad eclesiástica, atacándola sobre todo. También atacó el celibato, la celebración de misas por los difuntos, la legislación eclesiástica y hasta la vida religiosa de los monjes y las monjas. Negó que en el momento de la consagración se realice la transustanciación eucarística, es decir, que el pan se convierta verdaderamente en el cuerpo de Cristo y el vino en su preciosísima sangre. También negó la misa como un sacrificio, rechazó los sacramentos excepto el bautismo, celebran la cena del Señor a su modo, pidió el matrimonio de los sacerdotes y el establecimiento del divorcio, luchó en contra del culto de la Santísima Virgen y los santos y rechazó el latín para introducir el uso de la lengua popular o vernácula en el culto. Afirmó que no son las obras ni los sacramentos los que dan la salvación eterna, sino la fe en Jesucristo como una ilimitada confianza en su misericordia. Según Lutero, antes del pecado original el hombre era libre y sano. Después del pecado su naturaleza quedó profundamente afectada, sin equilibrio, ni fuerzas, ni libertad para resistir frente al mal. Por lo tanto, todos sus actos están manchados por el pecado y son pecaminosos. Solo la fe en Cristo puede salvar al hombre, dice él, permitiéndole que se le tomen en cuenta sus actos, que no se tengan en cuenta
los actos pecaminosos. En el año de 1555, la llamada Paz de Augsburgo reconoció legalmente la división religiosa entre la Iglesia Católica y los seguidores de Lutero. Lamentablemente, la división continuó y basándose en la libre interpretación de la Biblia, sin una autoridad que guiara su interpretación, surgieron un sinfín de opiniones y sectas. La doctrina de los luteranos está contenida en la Confesión de Augsburgo en 1530. En síntesis es la siguiente. Por causa del pecado original, la naturaleza humana es incapaz de hacer el bien para justificárselas o salvarse. Basta la sola fe en Cristo. No sirven para nada las buenas obras. El Evangelio es el medio principal para ponernos en contacto con Cristo. Los sacramentos son solamente medios para despertar la fe, pero no son medios de salvación. La iglesia es algo invisible, formada por los creyentes en Cristo, cuya cabeza sigue siendo Él, que la guía desde el cielo. No tiene ningún representante aquí en la tierra. Esta iglesia invisible se hace visible cuando se enseña el Evangelio y se administran los sacramentos correctamente. Son necesarios los ministros que ayuden a los fieles a encontrarse con Cristo. Los luteranos tienen básicamente la siguiente organización. Se empieza por la congregación como base para llegar al sínodo, que reúnen en conferencias. Para ejercer el ministerio es necesario el llamamiento y la ordenación. El culto consiste en la predicación y los cantos. Tienen los alborotos, diría yo, tienen la comunión con su sentido muy distinto al católico. Conservan el año litúrgico, las fiestas de Navidad, de Pascua. Los actuales luteranos son los más decididos en favor de la unidad, primero entre las diversas ramas de su grupo y después entre todos los protestantes. Los calvinistas fueron fundados en Ginebra, Suiza, por Juan Calvino en 1509. En Europa, sus seguidores llaman reformados en la mayor parte del mundo presbiterianos. Según Calvino, existe la predestinación porque desde un principio Dios estableció que cada uno iba a ser en la vida destinado, unos para la salvación eterna y otros para la condenación eterna. Jesús solamente murió por los elegidos, según ellos. La organización de los calvinistas depende de un consejo compuesto por ministros ordenados y laicos. Juan Knox fundó en Escocia el presbiterianismo, aceptando las posiciones calvinistas. Murió en 1572. La Iglesia anglicana tiene su origen cuando el rey de Inglaterra, Enrique VIII, solicitó al Papa Clemente VII la anulación del matrimonio con su legítima esposa Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Como el Papa no encontró razones para anular el matrimonio, el rey decidió en 1534 separarse de la Iglesia Católica y crear la Iglesia de Inglaterra o anglicana, de la cual se declaró único y supremo jefe. Así él mismo anuló su matrimonio anterior y se autorizó para las nuevas nupcias. Poco después,
mandó matar a su nueva esposa para casarse con Juana Simur. A la muerte de esta última se volvió a casar con Ana de Clives, de la cual se divorció para casarse con Catalina Howard. También a esta última la mandó ejecutar para casarse con Catalina Parr. Los católicos ingleses que quisieron mantenerse fieles al Papa fueron perseguidos violentamente. El rey mandó asesinar a 21 obispos, a más de 500 sacerdotes, a más de 72.000 fieles. La doctrina de la Iglesia anglicana o inglesa se mantuvo igual a la de la Iglesia católica, con excepción de que es el rey o la reina la máxima autoridad y la interpretación de ciertos sacramentos. Para los anglicanos la confesión es una mera declaración del perdón que concede Dios, mientras que para la Iglesia Católica el ministro perdona en nombre de Dios. Para los anglicanos Jesús está solo espiritualmente presente en el pan y vino consagrados, mientras que para la Iglesia Católica Jesús está totalmente presente con cuerpo, sangre, alma y divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. Como el rey no podía dar el Espíritu Santo a los sacerdotes y obispos que nombró el Papa León XIII en el año 1880, declaró interrumpida la sucesión apostólica en la Iglesia anglicana, por lo cual sus obispos y sacerdotes no son lícitamente ni válidamente consagrados. La Iglesia anglicana tiene la siguiente organización: la autoridad máxima, que es el rey o la reina, le sigue el Parlamento inglés y después el arzobispo de Canterbury. Se dividió en diócesis bajo el régimen de un obispo y parroquias guiadas por un párroco. Existen comunidades religiosas masculinas y femeninas. El culto oficial se rige por el libro de oración compilado por Tomás Cranmer. Contiene el devocionario oficial, el ritual de ceremonias y partes bíblicas que usan en el calendario litúrgico. Cuando los anglicanos llegaron al territorio americano y se independizaron del rey de Inglaterra, ya no pudieron considerar a este como su jefe supremo. Entonces adoptaron el nombre de episcopalianos, reconociendo al arzobispo de Canterbury como su coordinador. Con él se reúnen los obispos episcopalianos cada 10 años para tratar los asuntos de la Iglesia. Recientemente admitieron la ordenación sacerdotal de las mujeres, causando un escándalo general y poniendo más dificultades a una posible unión con la Iglesia Católica. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, dice Juan capítulo 16, verso 18. Cristo fundó una iglesia, históricamente hablando, en la Iglesia Católica en el año 33. Por lo tanto, todas las iglesias emanadas de la Reforma Protestante son falsas. La auténtica reforma de la Iglesia surgió desde dentro a partir del Concilio de Trento realizado en 1545 a 1563
convocado por el gran San Pío V y a grandes reformadores católicos como San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, San Jerónimo Emiliani, San Antonio María Zacarías y tantos otros que sin abandonar el regazo maternal de la Iglesia, la purificaron y santificaron. Dios no abandona a su iglesia y se cumple la promesa de nuestro Señor. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. El error fundamental del protestantismo. Si a una casa le dinamitamos los cimientos, necesariamente se derrumbará totalmente. Eso fue lo que hizo Lutero y después sus seguidores al negar la autenticidad de la Iglesia Católica para independizarse de Roma. Tuvieron que inventar teorías y negar dogmas. Del error básico de desconocer lo que es la verdadera Iglesia, se derivan como en cascada todos los demás errores protestantes. Veamos algunos. Como la Iglesia es invisible, no hace falta estar en comunión con Roma, dicen ellos, para desconectarse del magisterio infalible y la tradición de la Iglesia. Sostienen la libre interpretación de la Biblia, sacando cada quien sus conclusiones personales y acomodaticias a su propio ser. Para negar la tradición tuvieron que adulterar la Biblia y de plano suprimir libros completos, 7 en total. Habiendo roto con Roma, se quedaron sin sacerdocio válido y por lo tanto tuvieron que negar la validez y necesidad de alguno o todos los sacramentos. Desconocieron la esencia de la Iglesia de Cristo, se dedicaron a fundar Biblia en mano, iglesias por todos lados. Dicen seguir a Cristo, pero no siguen sus enseñanzas, no tienen sacramentos, no tienen sucesión apostólica, no tienen la Biblia completa como es, no creen en la consagración del cuerpo y la sangre de Cristo, no creen en la Madre de nuestra salvación, que es la Santísima Virgen, y otros errores más. Existen miles de iglesias protestantes que se llaman disque cristianas y no siguen a Cristo con sus enseñanzas, predicando las doctrinas más contradictorias y sembrando la total confusión en el pueblo. Para sustituir independientemente y seguir la mayoría de las iglesias y sectas, no tienen la más mínima preocupación ecuménica. Cada uno anda por su lado como ruedas sueltas, cada uno predica y discierne la Biblia a su manera. Aquel deseo del Señor de que seamos una sola iglesia, un solo rebaño y un solo pastor, que está en Juan 1:10, 1:6, a ellos los tiene sin cuidado. Faltos de autoridad han olvidado la moral cristiana, sobre todo en cuestiones sexuales. El no fornicarás y el desearás la mujer de tu prójimo han caído en total desuso y ahora para ellos todo se vale. Relaciones prematrimoniales, divorcio, anticonceptivos, homosexualismo y también ahora últimamente aceptando el aborto. Igualmente han suprimido del diccionario palabras como mortificación, sacrificio, austeridad. Y la principal preocupación es la búsqueda del placer a toda costa, el amor al dinero, la comodidad, la abundancia de satisfacciones,
prosperidad económica, el evangelio de la prosperidad, pero los prósperos son los que se inventaron la iglesia, no los que asisten allá, aunque sea a costa de todos sus seguidores. Es un materialismo práctico y desenfrenado en el cual las exigencias del cristianismo auténtico, como por ejemplo el tomar la cruz en seguimiento del Señor, carecen de sentido para ellos. Aparecerán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y prodigios con el fin de engañar a los elegidos, si esto fuera posible. Marcos 13:22. Una aclaración prudente. Hay que decir, sin embargo, que por ser falsas iglesias, todas sus enseñanzas son erróneas. Dentro de la inmensa variedad de iglesias y sectas protestantes que se autonombran evangélicas, para no despertar desconfianza ni dudas, hay algunas muy cercanas a los dogmas católicos que buscan afanosamente la unión de todos los cristianos, pero también hay sectas absolutamente alejadas de la verdad, a las que no les importa lo más mínimo el movimiento ecuménico de Cristo. Estas últimas son, por desgracia, las más activas en muchos lugares, como por ejemplo los testigos de Jehová, los mormones, refutados ampliamente en muchos folletos que se distribuyen actualmente. Digamos que vamos a hacer como una lista de estas sectas. Y yo les pregunto, ¿quién fundó tu iglesia? Si eres adventista, la fundó William Miller en Estados Unidos en el año 1818. Si eres adventista del séptimo día, tu iglesia la fundó Ellen de White en Estados Unidos en 1863. Los anglicanos por Enrique VIII en Inglaterra en 1534. Si eres bautista, tu iglesia la fundó John Smith en Inglaterra en 1606. La Casa de Dios fundada por Samuel Ruiz en Torreón, México en 1980. Castillo del Rey por Roger Wolcott en Monterrey, México en 1978. Ciencia Cristiana, Mary Weiss en Estados Unidos en 1821. La Congregacional por Robert Brown en Inglaterra en 1631. Discípulo de Cristo por Thomas Campbell en Estados Unidos en 1763. Ejército de Salvación William Booth en Inglaterra en 1878. El grupo episcopaliano en Estados Unidos en 1785. Espiritualismo Roque Rojas en México en 1880. Iglesia de Unificación en 1954 en Corea. Luz del Mundo, fundada por Aarón Joaquín Flores en Guadalajara en 1926. La Iglesia Metodista por John Wesley en Estados Unidos 1791. Menonita por Menor Simons en Holanda en 1543. Los Mormones, fundados por Joseph Smith en Estados Unidos en 1830. El Grupo Nazareno en Estados Unidos en 1909.
Niño de Dios, David Beck, en Estados Unidos en 1950. El Grupo Pentecostal en Estados Unidos en 1905. Los Presbiterianos, fundados por John Knox en Inglaterra 1560. Rosacruces por Spencer Lewis en Estados Unidos en 1915. Otro Rosacruz fundado por Christian Andreas en 1610. Calvinistas fundados en Suiza por Calvino en 1564. Sociedad Teosófica Elena Blavatsky en Estados Unidos en 1875. Los Testigos de Jehová fundados por Charles Taza Russell en Estados Unidos en 1876. IMCA por George William en Inglaterra en 1844. Y nuestro Señor Jesucristo fundó nuestra amada Iglesia Católica en Israel en el año 33. ¿A qué se le llama Vaticano y por qué? El territorio al oeste del río Tíber que conforma la actual ciudad del Vaticano era conocido en la antigüedad como Ager Vaticans o Campos del Vaticano. Según algunos historiadores, en la antigua Roma, antes del cristianismo, en esa colina adivinadores y magos realizaban presagios o vaticinios, por lo que su nombre se deriva del latín vates, que significa adivino. Otros opinan que los primeros habitantes pertenecieron a un antiguo pueblo etrusco llamado Baticum. El lugar estaba en las afueras de Roma. Hacia el año 40 a.C., Calígula inició la construcción de un circo para carreras de caballos que concluyó Nerón. En él se martirizaron San Pedro y posteriormente sepultado en su cercanía en el siglo IV. Después de la persecución a los cristianos, el emperador Constantino comenzó a edificar sobre el sepulcro del apóstol una basílica. Los pontífices de la Edad Media compraron el territorio y mandaron construir un puente para comunicar el territorio con Roma. ¿Por qué hay un obelisco en la plaza de San Pedro? Se trata de un obelisco egipcio de casi 26 metros que embellecía el centro del circo de Nerón, donde murió San Pedro. Aunque el circo romano fue destruido con la construcción de la Basílica de San Pedro en el tiempo de Constantino, el obelisco se conservó como testigo del martirio del príncipe de los apóstoles. ¿Cuándo surgió el Vaticano como un Estado independiente, libre y soberano? La soberanía y personalidad jurídica internacional del Estado de la Ciudad del Vaticano se reconoció el 11 de febrero de 1929 con el Tratado de Letrán, suscrito entre la Santa Sede, representada por el Papa Pío XI, y el Reino de Italia, representado por Víctor Manuel III y su ministro Mussolini. Este estado se constituyó como un ente distinto a la Santa Sede.
El primero es el órgano de gobierno de la Iglesia Católica y el segundo es el territorio físico sobre el que se ejerce ese gobierno. ¿Qué tamaño tiene el territorio del Vaticano? 0,44 kilómetros cuadrados. En su territorio se encuentran la Basílica de San Pedro, joya de la arquitectura del Renacimiento, la espléndida Plaza de San Pedro, la famosa Capilla Sistina, los museos vaticanos y los jardines, además de una valiosísima biblioteca con documentos cristianos y de todas las culturas. Otro de los tesoros dentro del Vaticano son sus archivos históricos que contienen noticias de la presencia y relación de la Iglesia con el mundo entero. ¿Qué fueron los estados pontificios? Estados pontificios fueron territorios que pertenecieron a la Iglesia mediante donaciones y adquisiciones con el fin de garantizar la soberanía del Papa. En el siglo XIX, el sumo pontífice llegó a gobernar sobre 3.500 kilómetros cuadrados en Italia central. El Estado Vaticano tuvo que enfrentar a otros estados y fue derrotado en 4 ocasiones. En 1798 el ejército francés proclamó la República Romana y capturó al Papa Pío VI, que murió preso en Francia. En 1808, durante el imperio de Napoleón, fue apedreado el Papa Pío VII y la Iglesia perdió los estados pontificios hasta que le fueron devueltos en 1815 por el Congreso de Viena. En 1849 los italianos proclamaron una segunda república romana y las tropas francesas apoyaron al Papa Pío IX. En 1870 se inició un conflicto con el gobierno italiano que ocupó los estados pontificios. El conflicto terminó en 1929 con la firma del Tratado de Letrán. ¿Qué significa la palabra papa? Se deriva de la palabra papá. En los inicios del cristianismo se designaba con esta palabra a obispos, patriarcas y abades en general por considerarlos padres en la fe. A partir del siglo IV, el título quedó reservado para el obispo de Roma. Hay interpretaciones diversas que quieren derivar esta palabra de las primeras letras de la frase Petri Apostoli, el que recibe la potestad del apóstol Pedro, o de la unión de las primeras letras de las palabras latinas pater, pastor, padre y pastor. ¿Cuántos papas han existido hasta la fecha? Con el actual papa elegido, León XIV, 267 papas. ¿Y qué es un antipapa? Un antipapa es quien se proclama sumo pontífice sin haber sido elegido legítimamente. Por lo tanto, no es considerado sucesor de Pedro y carece de autoridad. En el contexto de la Iglesia Católica, se da este título a aquellos que han reclamado el título de papa en forma canónica y generalmente en oposición a un papa específico o durante algún periodo en el cual la sede estaba vacante. Antipapa no es necesariamente señal de doctrina contraria a la fe enseñada por la Iglesia, sino únicamente la pretensión
ya sea usurpada o dudosa de la legitimidad canónica de su elección e investidura como sumo pontífice de la Iglesia Católica. Durante el periodo del Papa Calixto se eligió a Hipólito como el primer antipapa en el año 217. Al final moriría mártir, reconciliándose con la Iglesia. Poco después, durante el pontificado de San Cornelio, en el 251, se eligió al antipapa Novaciano, con el que se produjo el segundo cisma. En muchos casos, el surgimiento de antipapas ocurrió en periodos de turbulencia en la Iglesia, como fue el caso del Gran Cisma de Occidente relacionado con el Tratado de la Corte Papal de Roma a Aviñón. El Papa tuvo que vivir en Aviñón, en Francia, entre finales del siglo XIV y comienzos del siglo XV. El 20 de diciembre de 1378 se proclamó el antipapa Clemente VII frente al papa legítimo Urbano VI, originándose el Gran Cisma de Oriente en 1378 hasta 1417. El último antipapa fue Félix V, elegido en el Concilio de Basilea contra Eugenio IV el 24 de julio de 1440. Este antipapa fue depuesto en el mismo concilio y se sometió al Papa Nicolás V, que le otorgó el grado de cardenal. Los antipapas han sido Hipólito en el 217, Novaciano en el 251, Félix II en el 235, Ursino en el 366, Eulalio en el 418, Lorenzo en el 498, Dioscuro en el 530, Teodoro en el 687, Pascual en el 688, Constantino en el 767, Felipe 768, Juan 844, Anastasio 855, Cristóbal 903, Bonifacio VII 974, Juan 16 997, Gregorio en 1012, Benedicto X en 1058, Honorio II en el 1072, Clemente III en 1080, Teodorico en el 1100, Alberto en 1102, Silvestre IV en 1105, Gregorio octavo 1118, Celestino II 1124, Anacleto II 1130, Víctor IV 1159, Pascual III 1164, Calixto III 1168, Inocencio III 1179, Nicolás, Nicolás V, 1328, Clemente VII, 1378, Benedicto XIII, 1394, Alejandro V, 1409, Juan XXIII, 1410, Félix, 1440. Continuamos.